al doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Le hemos invitado a conversar unos minutos con usted, que nos favorece con su atención, para explicar cuál es el sentido desde el punto de vista jurídico de esta iniciativa aprobada ya para modificar o reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, que incluye obligar a los usuarios de teléfonos celulares a integrarse, a incorporarse a un padrón nacional de usuarios de la telefonía móvil, esto que ha encendido los focos rojos en distintos frentes, debido a que está obligando a los ciudadanos a proporcionar datos biométricos para contar con un teléfono celular, y el que no lo haga, pues no tendrá derecho a una línea telefónica. Doctor Valadez, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial, Pepe. Me da mucho gusto estar aquí en este importante programa y con un público tan interesado por conocer la información y el análisis de lo que pasa en México. Pues gracias, doctor, porque en ese sentido es fundamental. Hay 126.6 millones de líneas de telefonía móvil en el país. Quiere decir que los propietarios de esas líneas tendrán que registrarse forzosamente. Hay un alegato, doctor Valadez, en el sentido de que se viola el derecho a la intimidad, se violan los derechos humanos. Yo estoy convencido de que efectivamente una disposición como la que se ha aprobado en el Senado es violatoria de la Constitución, y la Constitución es muy clara. En particular, el artículo 6 constitucional establece la obligación del Estado para garantizar a la sociedad la aplicación de una política inclusiva en materia de telecomunicaciones. Y justamente cuando se establece un requisito como el de aportar datos personales, en este caso los de carácter biométrico, se pone a muchos integrantes de la población en la circunstancia de no acceder a compartir sus datos biométricos con personal de las empresas telefónicas o con ninguna otra entidad. De manera que, en lugar de que se aplique una política de inclusión en materia de telecomunicaciones como obliga la Constitución, se va a aplicar, o se podría aplicar, aprobándose esa ley, una política de exclusión. Pero más todavía, Pepe, el propio artículo 6 de la Constitución determina que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y que se garantiza a esos servicios públicos el acceso libre, así dice la Constitución, y agrega textualmente, sin injerencias arbitrarias. En este caso, ya no será un acceso libre, será un acceso condicionado a que se acepte a entregar parte de la información personalísima de cada usuario del servicio telefónico. Lo más sorprendente es lo que acabas de decir hace un momento. Hay, dijiste, 126 millones de usuarios de servicios telefónicos móviles. Y en este momento se viene discutiendo lo que inició como tema hace más de 40 años, en el periodo del presidente López Portillo. Han pasado ya 8 periodos presidenciales desde que se discute la adopción en México de la cédula de identidad. Y lo más llamativo es que justamente en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó ya una minuta para establecer la cédula de identidad en el país, que por supuesto hace mucha falta. Esta minuta está en el Senado, y en vez de que el Senado hubiera aprobado esa minuta que establece la cédula de identidad, en la que allí sí, por ser información que maneja de manera exclusiva el Estado, se prevé la aportación de datos de todo género, incluidos los de carácter biométrico, ahí se habría podido resolver el problema que se está hipotéticamente tratando de solucionar con esta
adición a la ley de telecomunicaciones. El presidente de la República, doctor Valadez, el presidente de la República alega que esto es por razones de seguridad, que es equivalente a lo que hacen los bancos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, y justamente ese problema de seguridad se resolvería con una cédula de identidad. Muchos de los desórdenes que se dan en México es porque no se sabe dónde está la población ni quiénes la integramos. Tenemos que identificarnos con una cédula de elector, pero no con una cédula de identidad como mexicanos. No todos los electores, no todos los mexicanos son electores. Y el tema grave en materia de seguridad con relación a esto que se plantea es que ahora resultará que las empresas de telefonía se convertirán en auxiliares del sistema de seguridad pública y que se le dará una función también de seguridad en cuanto a identificación de personas a un instituto que tiene por responsabilidad la radiodifusión y la telecomunicación y cuyas funciones están expresamente establecidas en la Constitución. Y en la Constitución no se prevé que la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicación tenga a su cargo también tareas de seguridad pública. De manera que se están trastocando muchos elementos de la vida constitucional para resolver un asunto que muy bien podía haberse atendido si se hubiese aplicado ya, adoptado y aprobado ya la cédula de identidad. Pero lo más grave de todo, Pepe, es que se dice que esta forma de esta información contribuirá a la seguridad pública del país. Lo que contribuye a la inseguridad no es que no estemos identificados con datos biométricos en los servicios de telefonía celular. Lo que contribuye a la inseguridad es la impunidad, la magnitud de la impunidad que se lleva a cabo en el país. El INEGI ha dado datos en cuanto a que el 89% de las extorsiones que se llevaron a cabo el año pasado fueron perpetradas a través de medios telefónicos. Bueno, lo importante es que se diga cuántas personas de quienes participaron en acciones de extorsión han sido aprehendidas, sujetas a proceso y eventualmente sentenciadas. Esa falla, la de el sistema penal acusatorio y el sistema de investigación policial, es lo que genera impunidad y es lo que propicia los altísimos niveles delictivos que el país padece, no el hecho de que los usuarios del servicio telefónico móvil no estemos identificados en cuanto a nuestros datos biométricos en el sistema, en las diferentes empresas privadas que prestan el servicio de teléfonos. Yo recuerdo que en 2011, doctor Valadez, el entonces senador por el PT, por el Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, opinaba en tribuna en contra de un registro nacional único de usuarios de la telefonía móvil. ¿Cómo cambia el tiempo, no? Han pasado 10 años y ya estamos en otro. Le pongo lo que dijo Monreal hace 11 años. Recordemos lo ocurrido con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la base de datos de la que se supo se encontraba a la venta en Internet a solo 2 meses de ser conformada. Ni las autoridades ni los concesionarios en materias de telecomunicaciones están capacitados para manejar ese cúmulo de información. Además, las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones relacionadas con la obligación de instaurar y mantener el RENAUL constituían una violación flagrante a los derechos y a las libertades individuales de los gobernados. Con tales medidas, creo yo que se está preponderando el interés de la prevalencia o integridad de la cúpula estatal por encima de los intereses de los ciudadanos. Eso cuando nos gobernaba el Partido Acción Nacional. ¿Cómo cambian los tiempos, doctor Valadez? Cambian los tiempos, pero no cambian las razones. Las razones siguen siendo hoy las mismas. En aquel momento, el
senador Monreal tenía toda la razón. Y yo supongo que también las empresas de telefonía deben estar preocupadas porque están expuestas al mal manejo de los datos que recaben, tanto por acción o por omisión de su personal, cuanto por la posible intrusión de los llamados hackers. Y de acuerdo con la ley de telecomunicaciones, quienes no pongan el cuidado debido o quienes permitan que se haga uso de la información reservada de los particulares, corren riesgos de multa o incluso de prisión. Se trata de delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales que comenzarán que el riesgo de incurrir en esos delitos será muy elevado para las propias empresas telefónicas. El país no gana nada, tampoco mejorará el sistema de seguridad mientras se mantengan los niveles de impunidad que actualmente prevalecen, y sí perderemos mucho en cuanto a derechos de carácter fundamental establecidos por la Constitución. Será una regresión significativa que yo estoy seguro de que en su momento el Poder Judicial de la Federación así declararía. Pues muchas gracias, doctor Diego Valadez, por esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Nos orienta bastante. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias por esta invitación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.